Queridos alumnos, buenos días, querido padre de familia. Soy el profesor Esteban Matías Benavides, profesor del área de CTA. El día de hoy con nuestro curso de física. El curso de física y el tema electrodinámica, dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien, vamos a ver. Lo que tenemos que tener en cuenta son solamente dos cosas, ¿no? La resistencia, que quizás sea lo más complicado, ¿no? Hay dos tipos de resistencia. En una donde solamente pasa la misma intensidad de corriente en todos sus puntos y se llamará resistencias en serie, ¿no? Cuando yo hago pasar la misma intensidad de corriente y las resistencias justamente, valga la redundancia, las resisten en una sola. O sea, pasa con la misma intensidad de corriente por todos ellos y la resistencia justamente la van a ir frenando. Y esa resistencia se llama resistencia en serie. ¿Y cómo se calcula? La resistencia en serie, lo que se va a hacer, se van a sumar sus resistencias. Mientras, donde la intensidad es la misma y la diferencia potencial va a ser la suma en cada uno de ellos, ¿no? La diferencia potencial será V1 más V2 más V3. Y la resistencia en paralelo si se conectan teniendo términos comunes, del cual se desprende de todos los elementos recibidos el mismo voltaje. Claro, reciben el mismo voltaje, pero la intensidad va a ir variando en cada uno de ellos. La intensidad va a ir variando en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué se cumple? Cuando es una resistencia en paralelo, el voltaje o diferencia potencial va a ser la misma, mientras que la intensidad de corriente va a ser la suma de ellas. Listo, disculpen, son los comerciales, pero bueno, como decíamos, ¿no? La intensidad de corriente vendría a ser la suma de todas las intensidades en cada uno de ellos y el voltaje sería el mismo. Ya está. Muy bien, entonces con eso es suficiente para poder hacer las resistencias. Ya, ¿cómo se calculan las resistencias? Será la inversa de la resistencia resultante, vendría a ser igual a la suma de las inversas de las resistencias. Vamos a ver, en este caso, me dice, haya la resistencia equivalente en X y Y. Ya, usar resistencia total. Listo, ¿qué hacemos? Como me tengo que dar cuenta yo que en la resistencia 6, 3 y 6 la intensidad es diferente. ¿Por qué? Porque acá bifurca. Va para arriba y va para acá. En ese punto bifurca para abajo y para la derecha. Y acá también bifurca. ¿Por qué? Porque va para aquí y también para allá. Entonces, o sea, hay una bifurcación. Y cuando hay bifurcación, ¿qué es lo que ocurre? Que la intensidad de corriente va a ser diferente. Por lo tanto, las resistencias ahí serían en paralelo. Entonces voy a sacar justamente de esas tres que están acá, voy a sacar justamente su resistencia equivalente. Sería 1 sobre resistencia equivalente más un sexto, más un tercio, más un sexto. Y al operar toda esta fracción me va a quedar, e invertir, me va a quedar 1,5. La resistencia equivalente sería, ahora como ya todo esto de acá está en paralelo, todo lo demás es serie, porque como están en una sola línea, va a ser una misma intensidad para todas ellas. O sea, sería la suma de 2 más 1,5, que es la resistencia equivalente de acá, más 4. Es igual a 7,5. Entonces, en las tres que están en el medio, justamente con esas líneas que ustedes están viendo, esos rectangulitos, se hace resistencia en paralelo. Y después, al resultado de ello, todas las demás van a estar en serie. Por eso que se suman. Vamos a segundo. Igual, ¿no? El 8, 4 y 8 también están en paralelo, porque se bifurcan. ¿Qué significa bifurcan? Que se van en diferentes direcciones, ¿no? Las intensidades. Por eso que sería 1 sobre la resistencia equivalente sería un octavo más un cuarto más un octavo. Eso me daría como resultado 4 octavos, que invirtiendo sería 2 ohmios. Sería justamente la resistencia de ellos. La resistencia equivalente de todo sería ¿cuánto? 7 más 2 ohmios más 4. Sería 11, 13. 13 ohmios sería todo. Muy bien. En el número 3
tenemos la resistencia 5 y 5 de la izquierda y derecha están en paralelo. ¿Por qué? Porque bifurca su intensidad de corriente. Acá, ¿ya vieron? Y acá también, ¿no? Bifurca. Llega y se va para la derecha y para la izquierda. Bifurca. Entonces, en ellas se tiene que calcular justamente su resistencia equivalente. Un quinto más un quinto es 2 quintos. Invirtiendo sería 2,5. Y en el otro igual, 2,5. Ahora, todas las resistencias de acá, esta, todas que están conectadas, ¿no? Y bifurcan, me daría acá 2,5, acá me daría 5 más 5 más 2,5 y me daría como resultado 15. 15 ohmios. Ese sería el resultado en el número 3. En el número 4 dice, como es un voltímetro ideal, se cumple que la diferencia de potenciales es la misma marcada por el circuito. O sea, el voltímetro es igual a la diferencia de potencial. Claro, pueden haber acá resistencias, pero el voltímetro es la misma. ¿Por qué razón? Porque es un voltímetro ideal. Entonces va a marcar el mismo voltaje en todo ese circuito. Por lo tanto, el voltímetro va a marcar 60 volts, ¿no? Listo. Número 5. En la figura se muestra una rama que es parte de un circuito eléctrico. El potencial en el punto A es 10 voltios. Determina el potencial en el punto B. O sea, la intensidad de corriente va a pasar por toda esa línea. Y vamos a ver qué va a ir ocurriendo en cada una de ellas. Acuérdense que si es de menor a mayor, se resta, ¿no? Vamos a ver en este caso. A ver, tendríamos 10 menos 2 por 2. ¿Por qué razón? Porque va de menor a mayor potencial. Luego, sería 20 volts, ¿sí? 20 volts menos 3 por 2, claro, menos 3 por 2 y menos 5 volts. Muy bien, acá siempre lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Tengo la intensidad de corriente 2, correcto, ¿sí? Ya, eso es lo que teníamos al inicio. Ahora, yo le voy a restar justamente esa resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia lo que va a hacer la va a detener, ¿no? Sería menos 2 por 2. Menos 2 ohmios por 2, que es la intensidad. Lo que va a hacer, justamente el voltaje lo va a detener. Esa resistencia lo va a detener. Por eso que se resta. Luego, le voy a sumar más. ¿Por qué le voy a sumar más? Porque va de menor a mayor potencial. Por eso le sumo más 20. Luego, le voy a restar la otra resistencia multiplicada por la intensidad, que sería 3 por 2. Y luego, finalmente, voy a restar 5. Profe, ¿por qué no lo sumo como acá? El voltaje. ¿Por qué no lo sumé? Porque va de mayor potencial a menor potencial. Cuando va de menor a mayor potencial, se suma. Cuando va de menor a mayor potencial, se resta. Ya está. Y ahí obtengo el voltaje total. Por lo tanto, el voltaje en el punto B sería 15 volts. Acuérdense que siempre se resta. Cuando hay una resistencia, multiplico yo por la intensidad y ese resultado se resta. Y el signo del voltaje va a depender de qué. Si va de menor a mayor, es positivo. Si va de mayor a menor, es negativo. Listo, esa es la ley de Kirchhoff, ¿no? Listo. Y acá tenemos justamente para que ustedes resuelvan 5 ejercicios, así como tarea. Eso sería todo con respecto a esa clase. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Cuídense bastante. Chao. Acuérdense de la chiquiprueba a las 6 de la tarde.